te preste voluntaria para leer la plegaria del estudiante. Yo la puedo leer. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Que así Que sea. así, Sea. que así sea. Así sea. Ok, estamos comenzando la presentación. Esta presentación es una reedición mejorada, corregida, aumentada de una que se hizo ya anteriormente, hace ya bastante tiempo, hace quizás 3 años o algo así, y va a estar dividida en dos partes. La primera parte voy a explicar una serie de conceptos musicales de la nomenclatura musical para que puedan entender sobre todo muchos de los temas y artículos y conferencias que Max Handel dio y que están resumidos en el libro Temas Rosacruces, tomo 2, que habla mucho de la música, de las tonalidades y de las incidencias que tiene la música con respecto al cuerpo y a los diferentes vehículos, sobre todo a la curación del cuerpo físico, ¿no? Pero que se refiere mucho a las tonalidades, a los sostenidos, los bemoles, y la mayoría de las personas que no están relacionadas con estos términos musicales y cómo se corresponden, qué uso tienen, pues entonces no quedan realmente satisfechos con el conocimiento que están recibiendo porque no logran entender la parte técnica de la que se habla. Yo voy a tratar de explicar muy someramente estos conceptos técnicos para que ya tengan una idea, que una vez que oigan estos nombres de las tonalidades y los sostenidos y los bemoles, ya no estén completamente ajenos a lo que se está hablando, sino que más bien tengan una idea general y puedan comprender el resto del texto de lo que se está explicando. Esta es la primera parte, que es el curso relámpago de nomenclatura y notación musical. En esta presentación abordaremos brevemente los significados de algunos términos y símbolos musicales necesarios para una mejor comprensión del tema principal que nos ocupará a posteriori. Los asuntos que vamos a tratar va a ser el pentagrama y las claves, las notas musicales, la octava, la tonalidad, los sostenidos y bemoles, los modos mayor y menor. No tienen que memorizar todo lo que ven aquí, sino captar la idea general para que puedan tener comprensión mejor de lo que van a leer o de lo que puedan recibir de estas conferencias y de los temas en los que Max Handel muy a menudo habla acerca de la música y las tonalidades. El pentagrama y las claves. Bueno, todos sabemos que el pentagrama es el conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde se escriben las notas y símbolos musicales. Las líneas se cuentan, las líneas y los espacios se cuentan de abajo hacia arriba. Como ustedes ven a la izquierda, encerrado en círculos azules, están los números de las líneas, 1, 2, 3, 4 y 5, y los espacios comprendidos entre ellas están a la derecha numerados igualmente, 1, 2, 3 y 4. Existe en el pentagrama, además de las 5 líneas que todos conocemos y que da precisamente su nombre a la palabra pentagrama, existen unas líneas adicionales que se escriben por encima de la quinta línea y por debajo de la primera línea. Estas líneas adicionales se ponen cortitas porque son nada más para poner ciertas notas que ya sobrepasan un nivel más agudo de lo que se puede colocar dentro del pentagrama o más grave en el caso de las líneas adicionales que están por debajo de la primera línea. Las claves son 3. Fundamentalmente porque se repiten algunas de ellas. Tenemos la clave de sol,
tenemos la clave de do, que se puede escribir en 4 líneas diferentes, aunque realmente la que más se usa es la que se escribe sobre la tercera línea, ya lo vamos a ver más en detalle adelante, y la clave de fa, que también se puede escribir en 2 líneas, pero que se usa más bien la que se escribe sobre la cuarta línea, es la que más se usa. La clave de sol. La clave de sol se escribe, al igual que las otras claves, se escribe al principio del pentagrama. Y esos 2 puntitos rojos que ustedes ven ahí, aunque hay veces que se le ponía, anteriormente se le ponía, ya hoy no hace falta porque como la clave de sol es muy única en su especie, pues realmente ya se sabe que ella se escribe sobre la segunda línea. Es decir, esta clave de sol, que es un símbolo tan bonito, que parece una S, más o menos muy estilizada, ¿no? Ella, así, aunque esté grande y ocupe todo ese espacio dentro del pentagrama, en realidad está escrita sobre la segunda línea. Es decir, ¿cuál es la función que tiene esta clave de sol? Pues darle nombre a la segunda línea. Precisamente la clave de sol se escribe sobre la segunda línea y la nota que se escribe sobre la segunda línea se llama sol. Sucede lo mismo con la clave de fa. La clave de sol se usa para tonos más, o sea, notas más agudas, instrumentos que son más agudos, y la clave de fa para instrumentos más graves o notas más graves, como el caso del piano, lee en 2 claves, la mano derecha, que son las notas más agudas o que se van convirtiendo sucesivamente en sonidos más agudos, usa la clave de sol en la mano derecha y la clave de fa en la mano izquierda, que son los bajos, las notas más graves. La clave de fa se escribe también sobre la cuarta línea, por eso los puntitos esos que aquí quedaron un poquito más grandes. Pero ella da nombre a la cuarta línea llamándose la nota que se escribe sobre la cuarta línea fa. Sucede lo mismo con la clave de do. En este caso, la clave de do sobre la tercera línea, como ustedes ven, el dibujo tan bonito que tiene la clave de do, es para la que se usa para sonidos intermedios. Es la clave que se usa para instrumentos que tienen un sonido intermedio entre los agudos y los más graves. En este caso, la viola es el instrumento más representativo que lee su música en clave de do. Do en tercera, porque ustedes ven como el piquito, déjenme señalarlo aquí, como este piquito, ¿ve? Está sobre la tercera línea. Quiere decir que esta clave de do está dando nombre a la tercera línea, que va a ser do, es el nombre de la misma clave. Vamos a las notas musicales ahora. Como todos ustedes saben, las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y después, como habíamos dicho, vean aquí la nota que está más sombreada, está sobre la segunda línea, por eso se llama sol. Antes de sol, pues ya todos saben que el espacio que ocupa directamente después de donde está escrita la nota sol, pues sería fa. Y la línea que está sucesivamente anterior a la nota fa, pues es mi. Y la anterior, el espacio anterior después de la primera línea, pues sería re. Y la primera línea adicional, como habíamos visto, sería do. Si subimos, los sonidos se convierten de más graves a más agudos. Entonces, para eso, la clave de fa se usa para las notas más graves porque puede bajar más haciendo que los sonidos se representen más graves. ¿Cómo se explica esto? Como ustedes ven, este do que está aquí sobre la primera línea adicional inferior, o sea, es la primera línea que se escribe adicionalmente antes de la primera línea del pentagrama, ¿no? Se repite en la primera línea adicional sobre la quinta línea, en el caso de la clave de fa, y coinciden. Este sería el do central o el do número 4 del piano. Es la misma nota, exactamente la misma nota, pero en este caso ya la clave de fa comienza a descender hacia sonidos más graves y puede bajar muchísimo más que lo que haría la clave de sol, que se necesitarían muchísimas líneas adicionales hacia la izquierda de este do para poder llegar a notas como esta, ¿ves? Entonces sucede que estando la nota fa en la cuarta línea, lo mismo es el mismo procedimiento que hicimos con la clave de sol, que es la nota sol,
le da nombre a la sucesión de líneas y espacios que siguen a esta nota sol o que la anteceden. Lo mismo sucede con la clave de fa. La clave de fa, la nota fa es la que está en la cuarta línea, porque así lo determina la clave, y las notas que la anteceden pues son las notas sol, la, si y do. Sería, o sea, yendo como al revés en la secuencia, ¿no? Do, si, la, sol, fa. El mi es el que continúa después antes del fa, en este caso, en el espacio que ocupa el tercer espacio, re, do, si, la, sol, fa, y así sucesivamente, para que tengan una idea de por qué se llaman así las notas y cómo cambia de acuerdo con la clave. Aquí hay una tablita comparativa que hice de las tres claves con, digamos, tres instrumentos que leen esas claves: la flauta en clave de sol, la viola en clave de do y el bajo o contrabajo en clave de fa. Hice una escala que es exactamente igual para los tres pentagramas. Si ustedes se fijan, comienzan en la primera línea adicional por debajo de la primera línea del pentagrama y continúa llenando espacios y líneas sucesivamente hasta que llega hasta esta nota, ¿no? Que es con dos líneas adicionales. La más aguda aquí en este caso tiene dos líneas adicionales, pero es la misma escala para los tres pentagramas, para la clave de sol, la clave de do y la clave de fa. Sin embargo, pueden constatar de que las mismas notas en la misma posición, vamos a decir entre comillas, geográfica, en los diferentes pentagramas se llaman diferentemente, y es por la razón que ya habíamos explicado de la colocación de la nota que da nombre a las claves, el cambio de nombre según la clave. ¿Ve? Aquí vemos el sol en la segunda línea, sin embargo, en la segunda línea, en clave de do, se va a llamar la, y la segunda línea en clave de fa va a ser un si, o sea, cambia totalmente el sonido y el nombre de la nota. Así sucede con todas las notas de esta escala, que a pesar de ser exactamente igual en posición dentro del pentagrama, se llaman diferente y suenan diferente. Para eso existen las tres claves: para los sonidos agudos, la de sol; los sonidos intermedios, la de do; y los sonidos graves, la de fa. Vamos a ver qué es la octava, porque es muy importante tener bien claro el concepto de octava, ya que la octava es algo que se usa mucho cuando se habla de astrología y de los planetas, como en el caso, digamos, de Neptuno, que es la octava de Mercurio; Urano es la octava de Venus, y tenemos ese concepto que está tenerlo bien claro para saber de qué se trata. Una octava es el intervalo o distancia entre dos notas en las que la frecuencia, la altura o la agudeza del sonido, en este caso, de una es exactamente el doble de la otra. ¿Cómo se entiende esto? Si tenemos una nota, vamos a escoger, siempre se escoge esta escala de do porque no tiene ninguna alteración, ninguna complicación. Si cogemos esta nota de do que tenemos aquí a la izquierda en rojo, marcado en rojo, si cogemos esta nota de do y contamos hacia arriba: do, re, mi, fa, sol, la, si, cuando llegamos al do, pues es la octava porque son 8 notas. Si seguimos hacia arriba a partir de este do, enmarcado aquí en un círculo morado, pues decimos do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Entonces tenemos de nuevo 8 notas, por lo tanto son octavas. Aquí en estos corchetes rojos vemos que del do al do tenemos una octava, y de este corchete rojo superior pues tenemos del do al do otra octava. También lo tenemos, digamos, representado en otro conjunto de notas, y aquí empecé, digamos, en el sol, en el corchete verde, comenzando en sol y terminando en sol, pues tenemos una octava, pero esta vez va de sol a sol en lugar de do a do. ¿Cómo se escucha esto en el piano físicamente, ¿no? Vamos a escuchar este do, el otro do, el otro do. Es la misma nota a una vibración que es exactamente el doble de la que acaba de sonar. Lo mismo es hacia arriba se pone más agudo, o hacia abajo se pone más grave, entonces sería la mitad de la vibración que sonó primero, ¿no?
Si sonamos esta primero y tenemos la anterior, sería más grave. Ahora, si sonamos esta primero, pues entonces la anterior, que sería esta, es más grave, es la mitad. La mitad en vibraciones. Esto se mide en ciclos por segundo o hercios. Aquí lo tenemos en el piano un poquito más visual, más gráfico, ¿no? Este es el do central de que hablamos, el do número 4. Si ustedes se fijan en rosado, están tres barras, o sea, tres teclas señaladas en rosado, que son los tres do de las octavas que anteceden al do central. Estas corresponden con los periodos que hemos pasado en nuestra involución, como el periodo de Saturno, o sea, esta fue la octava que se registró en el periodo de Saturno. Esta es la octava, la segunda que está aquí es la que se utilizó en el periodo solar. Esta tercera octava es la que se utilizó o la que sonó, vibró en el periodo lunar, y ahora estamos en la cuarta, en el cuarto periodo, el periodo terrestre, que es esta octava. La próxima pues será el periodo de Júpiter, Venus y Vulcano. Y esta última, no sé cómo se va a llamar porque más gente no dio el nombre después de eso. Pero bueno, ya tienen una idea gráfica de cómo se ve en el piano. Aquí tienen una tabla de vibraciones que yo señalé, como estamos hablando de la escala de do, pues señalé arriba en rojo está las vibraciones en hercios de las octavas, cuarta, quinta y sexta, que fueron las que ustedes escucharon y van a volver a escuchar ahora, y vean las vibraciones cómo doblan. En el caso del do, tiene una pequeñita fracción decimal, pero es el doble, de 261.6 a 523.2 y 1046.5. O sea, es una pequeñita variante en fracción, pero es el doble. Por eso hice, para mejor comprensión y visualización del concepto, el La. El La es este rectángulo rojo, son las vibraciones del La en este rectángulo rojo que tenemos aquí debajo, y que como ustedes ven, la cuarta octava, que es la que corresponde al periodo terrestre, tiene 440 ciclos por segundo exactamente. Sin embargo, la octava anterior, que en este caso corresponde al periodo lunar, pues tiene 220, que es la mitad. Y la anterior a esta, pues tiene 110 ciclos, que es el periodo solar. Sin embargo, la que sucede al periodo nuestro terrestre, que sería el periodo de Júpiter, pues tiene exactamente el doble, 880. Entonces aquí lo tienen ya representado en el piano con los colores verde, aqua y morado, y tienen los tres do que se encuentran señalados en el cuadradito, en el rectángulo rojo. Estas son las notas que ya ustedes oyeron. Ahí tienen los tres do, y así mismo sonarían las demás notas, pues cada una en su lugar con respecto a la octava que continúa. Vamos a ver qué es la tonalidad, que es un concepto muy importante que se necesita saber para lo que vamos a después a explicar con respecto al método curativo a través de la música. Tonalidad es un conjunto de notas relacionadas entre sí, con una nota principal llamada tónica, que da nombre a esta, a la tonalidad, que se le puede llamar tonalidad o tono, indistintamente, y que a partir de la cual la consiguiente escala de sonidos que se relacionan queda supeditada a esta nota principal, creando sensación de centro y reposo. O sea, la tónica de una tonalidad, o sea, el nombre de una tonalidad lo da la tónica, que es la nota principal. ¿Y por qué es la nota principal? Porque siempre se va a ir a descansar a esta nota y se siente precisamente el centro de la música que se está ejecutando, va a siempre a sentir el centro en esa nota tónica. O sea, ahí donde va a caer el reposo. Y hay ejemplos, muchísimos ejemplos en música, en todo tipo de música, donde se termina siempre con una nota de la tónica. O sea, es instintivo que se vaya allí, si no se queda una sensación de suspensión de algo que no ha terminado. Por ejemplo, aquí yo les puse un pedacito muy corto de un movimiento del concierto número 3 de Beethoven, donde el final pueden ver cómo hace
una nota más arriba y después cae en reposo, como que da sensación de final. Si no da esa nota de final, no da la sensación de centro y de reposo. Escuchemos. Ahí tienen ese final, son dos notas finales y la última es la que dice, ya terminé y me quedé en casa. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo identificamos una tonalidad? Al comienzo del pentagrama e inmediatamente a continuación de la clave. Ya ustedes conocen lo que son las claves, la de sol, la de do y la de fa. A esta agrupación de símbolos se les llamará armadura de clave, y en dependencia de sus posiciones y la cantidad empleada, o sea, la cantidad de sostenidos o bemoles que se empleen, así tomará nombre la tonalidad. Vamos a desmenuzar esto un poquito más para que lo puedan entender. Primero tenemos que saber qué son los sostenidos y los bemoles, que se llaman alteraciones o también accidentes, depende de la posición y el uso que se dé. Los sostenidos y bemoles son signos musicales que se escriben delante de la nota. Es decir, si yo tengo una nota y le pongo delante de ella uno de estos símbolos, pues entonces va a ser accidental, va a ser un accidente. Es algo, una alteración que va a modificar esa nota, pero accidentalmente, a ella solita. O en la armadura, que en la armadura son alteraciones de las notas que va a señalar esa armadura, van a ser constantes. ¿Qué quiere decir constante? Que todas las notas que la armadura defina como tal van a quedar modificadas durante todo el tiempo. Para indicar que su altura, o sea, la agudeza o la gravedad de la nota va a cambiar. Son alteraciones que modifican el sonido de las notas para cambiar su afinación y crear diferentes escalas o acordes. No se atormenten con estos conceptos que los vamos a desentrañar ahora, y lo que necesito es que tengan el concepto general de lo que es la tonalidad, la octava, para que entiendan luego las otras explicaciones, ¿no? Estos son los símbolos de sostenido y bemol, de la simbología usual. Aquí tenemos una tabla de las armaduras de clave que, como habíamos visto ya, era la cantidad de sostenidos o bemoles que se ponían a continuación de la clave, inmediatamente después de la clave y en determinadas cantidades. O sea, hay tonalidades que llevan una cantidad determinada y hay otras que tienen otra cantidad determinada. En el caso de la tonalidad de do, que es la primera arriba, pues no tiene ningún sostenido ni ningún bemol. Es la única que no tiene ningún tipo de alteración, y por eso se usa para los ejemplos de las escalas y dar las explicaciones más sencillas con respecto a la colocación de las notas y demás. Pero si vamos, digamos, aquí a la izquierda, a esta primera, vemos que después de la clave de sol hay un bemol puesto en determinado lugar. Cuando esto lo vemos, vamos a tener la tonalidad de fa mayor. También tenemos la de re menor, que es el relativo menor, pero no compete a esta presentación explicar los relativos menores porque no es necesario. O sea que nos quedamos por lo pronto con que un bemol en la armadura de clave es fa mayor. Si tenemos dos bemoles, pues sería si bemol mayor. Y si tenemos tres bemoles, pues es mi bemol mayor. En el caso de que se use y tenemos que si colocamos un sostenido, tenemos re mayor. Y si colocamos tres sostenidos, pues tenemos la mayor. Y así sucesivamente hasta que 7 sostenidos tenemos aquí. ¿Por qué hay tantas tonalidades? Porque cada tonalidad tiene un centro vibratorio diferente y tiene un color diferente, y son usadas con preferencias para diferentes estados de ánimo y diferentes mensajes que se quieren transmitir. Ese es el concepto de la tonalidad, por lo menos desde el punto de vista mundano, ¿no? Desde el punto de vista esotérico, pues ya tenemos que son
categorías vibratorias que son producidas por los signos y además por los planetas también, en otra forma. Aquí tenemos un ejemplo de armadura de clave. Ya ustedes vieron, acabo de mencionar que 3 sostenido es la mayor. Pues entonces aquí tenemos una pequeña melodía con las alteraciones propias o constantes. Quiere decir que estas 3 alteraciones ya no hay que ponerlas aquí delante de las notas, porque se asume que todas las notas que tengan los nombres de estas alteraciones, en este caso sería fa, do, sol, estas alteraciones son fa, do y sol, están en las posiciones que ocupan esas notas, ¿no? Pues todos los do, los fa y los sol de esta melodía van a estar sostenidos. Eso ya es un hecho, a no ser que se anule con otro símbolo, que tampoco voy a entrar a ponerlo aquí en esta presentación, porque no es procedente, se complicaría mucho y no es necesario, ¿eh? Pero bueno, ya tienen la idea de que esta tonalidad está en la mayor por esta razón, porque tiene una armadura de clave que dice 3 sostenidos. Cuando ustedes lean en el libro de Max Händel, en temas Rosacruces, tonalidad de la mayor contiene 3 sostenidos, ya pueden visualizar eso, porque ya eso es lo que tiene 3 sostenidos, ¿eh? Entonces vamos a decir, no contiene alteraciones accidentales, porque no hay ninguna alteración puesta delante de ninguna de las notas que están escritas. No hay nada, ya solamente están las propias o constantes de la armadura de clave. Entonces vamos a oír cómo suena esta melodía. El oboísta nos va a tocar aquí la melodía. Entonces ahora vemos la misma melodía, pero con accidentes, o sea, con alteraciones puestas intencionalmente delante de las notas. Mantenemos la misma armadura de clave, seguimos estando en la mayor, pero esta vez el compositor quiso ponerle pues unas notas diferentes, que sonaran diferentes, y usó sostenidos y bemoles en determinados puntos. Esto que está aquí es un B cuadro. Ese es el B cuadro, ese es el símbolo que le decía, que anula el efecto del sostenido bemol que se ha puesto anteriormente. En este caso, como es una nota accidental, pues entonces este sí que está sostenido, ya el próximo sí, ven que están en la misma posición, va a ser natural, o sea, ya no va a estar alterado, ¿no? Pero bueno, eso no está dentro de esta presentación, pero ya que apareció aquí, pues se lo explico. Entonces aquí ustedes ven en las flechas rojas dónde están las alteraciones accidentales que han sido puestas con toda intención, además de la armadura de clave. Ya sabemos que todos los fa, los do y los sol en esta línea melódica van a estar sostenidos, pero además también van a estar los sostenidos y bemoles que serán incluidos intencionalmente delante de las notas, o alteraciones accidentales, como ustedes ven que se llama aquí. Arriba les puse en pequeñito la melodía que acaban de ver anteriormente, o sea, para que vean la diferencia de esta, que no tiene ninguna alteración accidental, y la de abajo, que sí las tiene. Vamos de nuevo a recordar cómo suena la melodía original, esta de aquí arriba. Para compararla con esta que tiene alteraciones accidentales. Ahí ya ustedes pudieron constatar la diferencia que hace cuando tiene alteraciones y cuando está escrita originalmente como lleva, ¿no? Como iba. Los modos mayor y menor. Esto es simplemente algo que debemos de saber a la hora de escoger las tonalidades para la cuestión del uso de las tonalidades en la curación. En música tonal, cada escala tiene un patrón de sonido según la disposición de sus intervalos. Acuérdense que intervalo es la distancia de una nota a la otra. Es decir, de do a re hay un intervalo de segunda, porque es do 1 y re 2. Pues entonces, el número 2, es decir, una segunda. Pero de do a mi hay una tercera. Esos son los intervalos, son las distancias.
Si bajamos el tercer sonido o grado, que también se llaman, en la escala los sonidos se llaman grados también. El do es el primero, el re el segundo, el mi es el tercero y así sucesivamente. Si bajamos el tercer sonido o grado de una escala mayor, es decir, en este caso si le ponemos un bemol, que es el que degrada, el que hace descender el sonido de la nota que está puesta naturalmente, esta se convierte en menor, cambiando su carácter de alegre a más triste o melancólico. Miren qué interesante. Aquí tenemos una escala de do mayor, que es la que siempre se usa para los ejemplos, porque ya ustedes saben que no tiene armadura de clave, es muy sencillo. Entonces, esta es la muy conocida escala de do mayor, y aquí le puse el número de los grados. O sea, el do es el primer grado, que es la tónica. Siempre la tónica va a ser el primer grado, no importa la tonalidad. Si estamos en sol, el sol va a ser el primer grado. Si estamos en mi, el mi va a ser el primer grado. Pero como estamos en do, pues el do va a ser el primer grado. Entonces, en la escala, la sucesión en la escala es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, como ustedes conocen, ¿no? Entonces, este es el tercer grado. Vamos a oír cómo suena la escala de do mayor. Y ahora vamos a ponerle un bemol al tercer grado, que hemos ya explicado que al hacer descender el tercer grado, o sea, bajarle su vibración, pues entonces se convierte en menor. Ahí tienen la diferencia entre una escala de do mayor y una escala de do menor. Ahora vamos a ver un ejemplo, un pequeño fragmento de una pieza compuesta en una tonalidad mayor. En este caso es la cantata 147 de Juan Sebastián Bach, que está escrita en sol mayor. Observen qué alegría y qué sentimiento de esperanza y de devoción inspira esta melodía en mayor. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de tonalidad en modo menor, que es un fragmento de la sonata Claro de Luna de Beethoven. Bueno, ya podrán imaginarse cuán desgarrado estaría Beethoven para componer una pieza con semejante tristeza y profundidad. La tonalidad mayor transmite marcadas sensaciones de alegría, estabilidad, optimismo, brillo, felicidad, triunfo, regocijo, esperanza, anhelo, positivismo, edificación, actividad, etc. La tonalidad menor, como acaban de ver, transmite marcadas sensaciones de tristeza, melancolía, misterio, angustia, derrota, pesimismo, desesperanza. Dice Machendel que la música es el alma del lenguaje y nada más cierto. Ahora pasamos a la segunda parte, donde vamos ya a entrar directamente lo que es el poder curativo de la música. Nada más cierto esto de el gran Nikola Tesla cuando dice que si quieres saber el secreto del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibraciones. Nikola Tesla no era estudiante de Rosacruz, pero estaba muy cerca de serlo, porque instintivamente comprendía perfectamente la estructura del universo y cómo se manejaba.
Las vibraciones son vida manifestada, dice Mahende, y el origen de todas las cosas creadas que existen o hayan existido. La música y los colores, ambos son el producto de cierta cantidad de poder vibratorio. Cuando los grados vibratorios son armónicos, producen sanidad y construcción, pero los discordantes son destructivos y desintegrantes aún hasta el punto de la disolución. Aquí tenemos la tabla que aparece en el libro El concepto Rosacruz del Cosmos, el diagrama 11A, donde Mackenzie pone más o menos lo que se sabía en la época de la asignación de las vibraciones por octavas. Si ustedes notan aquí a la izquierda, están de la primera octava a la 62, esto más o menos lo que se conocía de dónde a dónde iban las octavas, o sea, lo que era ese tipo de vibración, a qué pertenecía. Hoy en día ya está más actualizado esto, las investigaciones han continuado y se sabe que hay muchas de las cosas que, por ejemplo, donde dice desconocido aquí, unknown, ya se sabe a qué pertenece ese tipo de vibración, ¿no? Pero en general sirve igual esta tabla donde se explica, por ejemplo, el sonido iría de la tercera octava a esta que es la 15, es donde se registra el sonido un poquito más adelante, a partir de la 25 octava es la electricidad, o sea, las vibraciones se van convirtiendo en diferentes cosas según su nivel de intensidad y de cantidad de ciclos por segundo, ¿no? Es muy extremadamente interesante esto en la física. Aquí tenemos la figura de Chladni. Este físico y músico alemán, que se le considera el fundador de la acústica, él descubrió que colocando granos de arena muy fina o de sal sobre una placa de metal o de vidrio fina y haciendo frotar un arco de violín según el lugar y la posición en que pusiera el arco de violín y la otra mano sobre la placa, pues creaba figuras. ¿Cuál es el ejemplo que quiero poner con esto, hacer evidente? Pues que el sonido modifica la materia. Y si esto es en el macrocosmo, digamos, en las cosas tangibles, visibles, como granos de arena o granos de sal, imagínense en el mundo microscópico, atómico y molecular de nuestros cuerpos. Pues obviamente tiene que haber un cambio, pero muy notable, aunque nosotros no podamos ver. Estamos en presencia de algo que sí, a través de la vibración, podemos palpar y podemos constatar físicamente. Lo podemos ver cómo la vibración cambia la materia y la modifica, la agrupa y hace figuras de diferentes especies. En este caso, ya esto es una placa de metal moderna donde se ha conectado unos cables, entonces no lo están haciendo con un arco de violín, pero sí con un vibrador eléctrico, y pueden ver al pie de cada foto, pueden ver la vibración que se está ejecutando en este caso. La primera a la izquierda son 345 hercios, la de al lado a la derecha pues 1033, y así hay diferentes vibraciones y por supuesto diferentes formas hechas por estas vibraciones. Los signos del zodiaco, sus notas clave, les recuerdo que son también tonalidades. O sea, Mackenzie en la traducción del libro le ponen notas clave porque son en inglés, así se corresponde. Se dice key. Keynotes es la tonalidad, ¿no? Sus influencias en el cuerpo físico. Las notas clave y sus influencias en el cuerpo físico. Comenzamos con Aries, quien tiene control general sobre la cabeza y los diversos órganos de esta, la cara, la mandíbula superior, las arterias carótidas internas y los ojos. Pero la nariz está bajo la regencia de Escorpión. Las enfermedades de Aries son dolor de cabeza, insomnios, calvicies, vértigos, afecciones a los ojos, dolores de muelas, flemones, neuralgias y condiciones de trance, enfermedades del cerebro y hemorragias cerebrales. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, una enfermedad de cualquiera de estos órganos, excepto la nariz, que les recuerdo que está regida por Escorpión, será beneficiada por música tocada suavemente en la clave de re bemol mayor. O sea, que enfermedades como las que están expuestas aquí en esta diapositiva serán aliviadas o curadas
si se produce una música tocada en re bemol mayor. Intencionalmente coloqué en los nombres de los signos y en los nombres de las tonalidades que van a ver a partir de ahora, o sea, esta es la primera, el color que está asignado al signo que corresponde. O sea, Aries es rojo porque el rayo de la constelación de Aries, de la jerarquía, pues es rojo. Y ahora van a escuchar el acorde de re bemol mayor para que tengan una idea de cómo puede sonar en esta tonalidad este acorde. Continuamos. Tauro. Tauro rige el cuello, la garganta, el paladar, la laringe, las amígdalas, la mandíbula inferior, las orejas, las orejas del cartílago, o sea, lo que es la oreja en sí, la región occipital, el cerebelo, las vértebras atlas y axis, las arterias carótidas externas, las venas yugulares, la faringe, la glándula tiroidea y algunos vasos menores. Las enfermedades de Tauro son paperas, difteria, laringitis, tonsilitis, croup o garrotillo, pólipos, anginas, inflamación de las glándulas de la garganta y apoplejías. La música tocada en el tono de mi bemol mayor es de gran beneficio cuando cualquiera de estas partes comienzan a mostrar signos de enfermedad. Como cada signo siempre reacciona sobre el signo opuesto, las afecciones en Tauro pueden también producir enfermedades venéreas, constipación o menstruaciones irregulares, que son enfermedades típicas de Escorpión, que es el signo opuesto a Tauro. Por eso es que se pone esta nota de que cada signo reacciona en cierto grado sobre el otro y puede producir pues parte o parcialmente las enfermedades del otro también. Esa es la tonalidad de mi bemol mayor. Géminis. Géminis rige las manos, hombros, brazos, pulmones, la tráquea, los bronquios, los capilares, la respiración, la oxigenación de la sangre y las costillas superiores. Las enfermedades de Géminis son bronquitis, asma, neumonías, conjunción, pleuresía, sangre corrompida, afecciones nerviosas, inflamación del pericardio y anemia. Cualquier enfermedad que afecte alguna de estas partes puede ser controlada y disipada con música tocada suavemente en la clave o tonalidad de fa sostenido mayor. Cáncer. Cáncer rige el estómago, el esófago, el diafragma, el páncreas, las mamas, los lóbulos superiores del hígado, el conducto torácico, el suero de la sangre, el peristaltismo del estómago y la quimificación. Las enfermedades que provee cáncer son la indigestión, el meteorismo en el estómago, flatulencias, esclerosis, hipo, dipsomanía. La dipsomanía es la adicción a las bebidas alcohólicas intermitentemente, ¿ves? Y el meteorismo en el estómago es la distensión del estómago producto de gases y demás. Hidropesía, melancolía, hipocondría, cálculos vesiculares e ictericia. Las enfermedades mencionadas bajo la influencia de cáncer son contrarrestadas por la música tocada suavemente en la bemol mayor. Leo. Leo rige el corazón, la región dorsal de la espina, el cordón espinal, la aorta y la vena cava superior e inferior. Las afecciones de Leo son regurgitación, palpitaciones, desmayos, aneurismas, meningitis espinal, curvatura de la columna, arteriosclerosis, angina de pecho, hiperemia, anemia e hidremia. La música tocada suavemente en la clave o tonalidad de si bemol mayor o la sostenido mayor, que es la misma, aunque vean dos nombres, es la misma nota, es la misma tonalidad, el mismo conjunto de sonidos, dan alivio a los que sufren estas enfermedades.
Virgo rige la región abdominal, el intestino grueso y delgado, el lóbulo inferior del hígado, el vaso, el duodeno, la quilificación y el peristaltismo de los intestinos. En cuanto al intestino grueso, realmente es la parte superior del intestino grueso que rige Virgo, porque lo que es el recto, y lo vamos a ver después, la curva sigmoidea lo rige Escorpión, pero sí rige parte del intestino grueso, pero fundamentalmente el intestino delgado. Las afecciones de Virgo producen peritonitis, tenia, indigestión, interferencia con la absorción del kilo, fiebre tifoidea, cólera, desnutrición, disentería, cólicos, estreñimientos y apendicitis. La música para aliviar estas enfermedades es en do natural, suavemente administrada. Libra. Libra rige los riñones, las glándulas suprarrenales, la región lumbar, los uréteres y el sistema vasomotor. Las enfermedades de Libra son poliuria, inflamación de los uréteres, enfermedad de Bright, lumbago, supresión de la orina, nefritis, diabetes, cálculos renales y uremia. La música para estas enfermedades se toca suavemente en la nota clave de re mayor. Escorpión rige la vejiga urinaria, la uretra, órganos genitales en general, el colon descendente, como les había dicho anteriormente, y también el recto, el asa sigmoidea, la próstata, el hueso pubiano y la hemoglobina, los huesos de la nariz. Las enfermedades de Escorpión son el catarro nasal, las adenoides, los pólipos, la sífilis, hernias y quebraduras, escorbuto, fístulas, almorranas, enfermedades de los ovarios y del útero, estrechez de la uretra, enfermedades de la mucosa y o cartílago nasal, varias enfermedades venéreas, estrechez e hipertrofia de la próstata, irregularidades en las menstruaciones, leucorrea, cálculos renales y arenillas, litiasis. La nota clave o tonalidad de Escorpión es mi mayor. La música tocada suavemente en esta clave dispersa las enfermedades de Escorpión. Sagitario rige las caderas y los muslos, el fémur, el ilíaco y las regiones sacra y coccigia de la columna, las arterias y venas ilíacas y los nervios ciáticos y el isquión, el sistema nervioso por reflejo del signo de Géminis. Recuerden que cada signo siempre reacciona en alguna medida sobre el contrario, por eso dice el sistema nervioso por reflejo del signo de Géminis, que rige el sistema nervioso. Las enfermedades de Sagitario son fiebres, reumatismo en la cadera, afecciones en los muslos y tendencia a sufrir fracturas en esta parte del cuerpo, ataxia locomotriz, ciática, lumbago, malestares nerviosos. La música tocada suavemente en la escala de Fa mayor es el mejor tratamiento para estas enfermedades. Capricornio. Capricornio, músculo esquelético, los huesos, las articulaciones y el pelo, y tiene acción refleja sobre el estómago. Está gobernado por el signo opuesto, Cáncer. Las enfermedades de Capricornio son las siguientes: eczemas, erisipela, lepra, otras enfermedades de la piel, dislocaciones de huesos, rodillas débiles y trastornos digestivos. La música tocada en la escala de sol mayor es la mejor para curar estas enfermedades. Acuario rige las piernas por debajo de las rodillas y los tobillos, y también tiene una acción reflejada sobre el signo opuesto de Leo.
Les recuerdo la anécdota de Max Händel, que siendo niño, brincando, era una zanja o algo así, hizo esa operación y se dobló un tobillo de muy mala manera, y por no decir que había sufrido esa situación, pues lo cayó y estuvo mucho tiempo hasta que eso se le llegó a hinchar tanto el pie, siendo un niño pequeño, se le hinchó tanto el pie que hubo que quitarle el zapatico cortándoselo, picándoselo. Eso le trajo como consecuencia que como se afectó el tobillo está regido por acuario, ahí por ahí pasan venas y arterias también, pues entonces eso le afectó finalmente el corazón en la adultez, y por eso más gente padecía del corazón, porque precisamente es el signo opuesto de Leo. Y esto es un ejemplo más que fehaciente y muy cerca en estas enseñanzas para poner como ejemplo, ¿no? Las afecciones de acuarios producen venas varicosas, hinchazón de los tobillos, dolores de piernas, enfermedades nerviosas y sensibilidad de la piel, irregularidades en el trabajo cardíaco e hidropesía. La nota clave de acuario es la mayor. La música tocada suavemente en este tono es la mejor para curar las enfermedades comunes de acuario. Piscis gobierna los pies y sus dedos. La fibrina de la sangre también tiene acción refleja sobre la región abdominal dominada por el signo opuesto, Virgo. Las afecciones de Piscis indican trastornos e hidropesía, callos, gotas, al delirium tremens. La música tocada suavemente en si mayor es la mejor para combatir las enfermedades mencionadas. Y aquí les pongo algunas información sobre tonalidades que corresponden a los diferentes vehículos. El espíritu divino es si bemol mayor, el espíritu de vida es la bemol mayor y el espíritu humano es fa sostenido mayor. Les recuerdo que estos pertenecen a las jerarquías creadoras. En este caso, en el espíritu divino es a los señores de la llama, que es Leo, por lo tanto el signo de Leo, como vimos anteriormente, es la tonalidad de si bemol mayor. En consecuencia y consecutivamente, el espíritu de vida es la bemol mayor, que corresponde al signo de Cáncer, a la oleada de vida del signo de Cáncer y por supuesto a la jerarquía creadora, ¿no? A la oleada de vida no, la jerarquía creadora. Y el espíritu humano es fa sostenido mayor, que pertenece a la jerarquía creadora de Géminis. Algunas zonas de regencia de los planetas en el cuerpo físico. Ya esto es una capítulo aparte, pero que es muy interesante colocarlo aquí, ya que estamos hablando de signos y planetas, ¿no? Pues entonces el lóbulo derecho del cerebro lo rige Mercurio, como ya sabemos. El lóbulo izquierdo del cerebro lo rige Marte, que lo usurpó en el periodo lemúrico, o sea, en la época lemúrica lo usurpó entrando por la columna, a través de la columna, y usurpó el lóbulo izquierdo del cerebro para poderse hacer con un medio de experiencia para completar su evolución. Los nervios sensitivos están regidos por Mercurio y los nervios motores por Marte. Los nervios simpáticos por la Luna, el fluido espinal y la glándula pineal por Neptuno. La columna espinal, Luna, Mercurio y Marte. O sea, hay tres planetas que controlan lo que es la columna en sí. Y el pons Baroli, que es una zona del cerebro, pues la controla el Sol. Vamos a dejar a nuestro mentor Max Händel que nos lea esta máxima que él nos dio también hace mucho tiempo. Si esta armonía fallara por un solo momento, si hubiera la más mínima discordancia en la orquesta celestial, todo el universo se desmoronaría. Aquí les traigo una tabla que se las voy a poner, no tienen que tirarle captura de pantalla ni nada, se las voy a poner ahí en el chat, la voy a subir ahí al chat para que la tengan con los signos, con sus colores, las tonalidades
Aquí a la derecha, la cantidad de bemoles y sostenidos que tiene, por si están leyendo tema Rosacruces 2 y ven que tiene tantos 5 bemoles, 3 bemoles, 2 sostenidos, ya saben de qué se está hablando, y más o menos la regencia muy escuetamente de los signos. Hay un micrófono abierto ahí, si por favor lo pueden cerrar. La enfermedad puede ser clasificada bajo 2 títulos, latente y activa. Los síntomas nos dan los indicios de la dolencia que se halla en proceso de materialización. Las tendencias latentes hacia una enfermedad están indicadas por las aflicciones planetarias en el horóscopo al nacer. En algunos casos, tales tendencias podrán permanecer latentes durante toda la vida. Fíjense qué interesante esto, debido a que el nativo haya vivido de tal modo que no haya causado en el cuerpo ningún esfuerzo que hubiera dado ocasión a los planetas para materializar su latente debilidad congénita. Sí, hay en la cadena un eslabón débil, pero si no se somete la cadena a ninguna tensión ni esfuerzo, la cadena permanecerá intacta. Asimismo será en el caso de las aflicciones planetarias. También pueden permanecer latentes, pero si el sujeto en cuestión abusa de su organismo, inmediatamente se harán manifiestos estos puntos débiles. A continuación, les dejo también, no tienen que copiarla, se las voy a poner ahí en el chat para que la puedan bajar. Una lista de obras escogidas según las tonalidades correspondientes con las regencias astrológicas que acabamos de ver en la presentación. Aquí tenemos Aries, que es la tonalidad de re bemol mayor, y 3 obras para estas tonalidades, ¿no? Bueno, Tauro, Géminis, Cáncer, están por sus tonalidades. Hay muchísimas más obras, pero puse 3 para que ya tengan un comienzo en caso de que quieran usarlo, ¿no? Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y ahora a continuación, como cierre, les voy a poner unas reflexiones poéticas, místico-poéticas, porque realmente hablan de cómo la música ha sido el producto y el vehículo de creación y cómo estas personas, con esta sensibilidad que tienen los poetas, pues saben alabar a la divinidad con respecto a este punto, ¿no? Los voy a dejar con un fondo de una de las melodías más hermosas que se ha escrito en el periodo romántico y que va a servir de acompañamiento mientras van leyendo o escuchando la lectura de estas poesías. Espero que lo disfruten. Es muy corto, pero vale la pena todo el tiempo. Perdón. La música es un templo invisible, un aire sagrado. No la vemos y sin embargo No se escucha, Armando. tú, Señor, soplas en mi corazón y el mundo resuena en mí. La música es tu don inmortal, la chispa divina que enciende mi alma. Tú me has hecho sin fin, tal es tu placer. Este frágil vaso lo vacías una y otra vez y lo llenas siempre de nueva vida.
Tu música, Señor, atraviesa mi corazón y lo hace inmortal. Cuando calla la voz del mundo, cuando todo duerme, tu canto, música sagrada, se eleva en mí como un fuego eterno. Eres el eco de lo divino, el susurro de las estrellas, la armonía infinita del alma. Bueno, y Wow. hasta aquí la presentación. Espero no haberlos aburrido mucho. Maravillosa presentación, Armando. Precioso, Gracias, gracias. Impresionante el final. precioso. Muy hermosa. Gracias, gracias. Bello, bello, bello. Encima terminar con esa música de la muerte del cisne, qué belleza, por Dios. Gracias, Armando, preciosa presentación, Ay, preciosa. gracias, Yumira, gracias. Gracias. Bello, bello, bellísimo. Gracias, Esther. Bueno, la música del final es una de las páginas más lindas que se ha escrito en el periodo romántico. Es de Camille Saint-Saëns, El Cisne, que pertenece a una suite que se llama El Carnaval de los Animales, donde aparece en la Fantasia de Walt Disney algunas piezas, ¿no? Pero esta del Cisne es algo monumental, es una pieza preciosa, preciosa. Pues nada, estamos aquí. Ahí está Susana. Adelante, Susana. Mira, Armando, comentar sobre nada, no hay comentarios, solamente darte muchas gracias por este trabajo maravilloso que has hecho. Mil gracias, de corazón Por te lo nada, digo. Ha sido por un nada. trabajo fabuloso que no admite, no admite ni preguntas ni nada. Como Mm, dice Alberto, redondito, redondito. Mil gracias, Armando. Pues por nada, me alegro que haya sido del disfrute de ustedes y que por lo menos tengan una visión más completa de las cosas que explica Max Heindel en sus conferencias tan interesantes, ¿no? Él habla mucho sobre la música y cómo la música tiene que ver en una medida extrema con la evolución y con el desarrollo de todo el universo y del plan divino. No se puede hacer nada sin música, que no es más que sonido, son vibraciones, y el mundo está hecho de vibraciones, de esa manera. Y la música es una de ellas, pues más, sin lugar a dudas, y una de las más bellas, ¿no? Para, por lo menos en las dimensiones en que vivimos nosotros, la música como la percibimos, algo de lo más bello que se puede tener. Si tienen alguna pregunta de música, algo que no hayan entendido de las explicaciones, adelante, Carlos. Hoy sí, a ver, déjame leer, pero porque se me fue un momentico, te contesto enseguida. El silencio, ¿qué vibración o nota tiene? Bueno, el silencio no tiene ninguna, que yo sepa, ¿no? Pero hay una cosa que se llama el ruido que hace el silencio, pero no sé, ahí ya habría que entrar en un técnico en acústica a ver qué vibración tiene el silencio, pero por lo menos en música no tiene ninguna. Por lo menos en lo que se trata de música no hay ninguna vibración que contenga, que el silencio contenga alguna vibración.
María Alejandra Tomás tiene la manito levantada. Sí. Adelante, María, disculpa, Buenas adelante. noches a todos, Armando, qué hermosa Buenas presentación, la verdad. Bien sublime, muchísimas gracias. Gracias, María. No, yo iba a decir que el silencio, la vibración debe ser diferente. Hay silencios incómodos y silencios cómodos, así que debe haber varias vibraciones. Bueno, yo creo que la vibración del silencio radica en la intención que está tapando el silencio. Ahí es donde está la vibración. Es verdad. Gracias, hermano. Por nada, María Alejandra. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. Me gusta escuchar. Buenas noches. Soy José Mejía. Qué maravillosa presentación la tuya, mi estimado hermano. Realmente. Adelante, adelante. Sí, extraordinaria la presentación. Muchas gracias. Mira, tengo una pequeña inquietud. Es un vademecum de las enfermedades, increíble realmente esta clasificación que otorga a los diferentes signos y influencia que tiene, pues obviamente en las violencias. Se me ocurre una sola pregunta nada más, que seguramente podrás contestarla o que simplemente viene del devenir de los tiempos. Las enfermedades, digamos, mentales, no eran consideradas así realmente, sino desde el tiempo de Sigmund Freud, ¿no? Hablemos pues justamente a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón, comenzado el siglo XX. Y entonces, pues desde allí se produjeron una serie de clasificaciones freudianas, llamaría yo, de enfermedades mentales, ¿verdad? Verbigracia, neurosis, qué sé yo, psicosis, las llamadas perversiones en las conductas sexuales y otras más, ¿no? Es decir, la doble personalidad, etcétera, etcétera. Pero hasta el advento de estas, que fueron fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, 1915, 20, etcétera, no se consideraban estas como enfermedades, sino nada más que desviaciones, que se distorsiones de la personalidad, a tal punto que Max Heindel en sus libros indica pues, que cierto tipo de enfermedades son distorsiones precisamente del cuerpo de deseo, del cuerpo vital, del cuerpo físico. Es por eso que tengo entendido que en esta clasificación totalmente abundante, diría yo, detallada, no se habla precisamente de estas enfermedades que estoy mencionando y que fueron reguladas después, como repito, en este periodo de tiempo, que el cual Max Heindel evidentemente no conocía y ni tampoco sabía de este tema, ¿no? Porque antes de Freud, repito, los trastornos mentales podrían atribuirse a causas físicas, sobrenaturales o morales. Entonces Freud planteó que muchos síntomas tenían origen psíquico, que del psiquis, especialmente en los llamados conflictos inconscientes, ¿verdad? Entonces, nada más que esta pregunta, más que pregunta, digamos, de esta inquietud, porque en toda tu disquisición maravillosa no se habla de ninguna enfermedad mental como tal, ¿verdad? Y ningún signo pues, tiene esta habilidad respecto a estos procesos que son ahora muy conocidos y que generaron, evidentemente, en la medicina una nueva época y un gran negocio para los que tratan precisamente el trastorno. Eso nada más y felicitaciones nuevamente, pues, extraordinaria tu presentación. Gracias, José. Sí, bueno, en la presentación sí se menciona enfermedades mentales cuando se habla de la regencia que tiene el signo de Géminis y también su opuesto, el signo de Sagitario, que pueden incidir en cuando, por supuesto, esto todo está relacionado con los malos aspectos de los planetas que estén dentro de esos signos, haciendo entre ellos malos aspectos, pues entonces estimulan que se produzcan este tipo de enfermedades. Pero si están en los signos de Géminis, están en los signos de Sagitario, involucran al planeta Mercurio, a la Luna, a Neptuno, que es la octava de Mercurio, pues sí se producen enfermedades mentales que también Magende le explica en más detalle en otras de sus conferencias cómo es que las diferentes enfermedades mentales se producen según la desconexión de los vehículos. O sea, no es lo mismo si hay una desconexión entre el cuerpo de deseo y el cuerpo vital,
porque eso da un tipo de locura. Si es entre el cuerpo de deseo y la mente, pues da otro tipo de locura, que es ya el psicópata y demás. O sea, la desconexión de los vehículos sí se produce como resultado visible del aspecto o lo que produce el signo en sí, ¿ves? Eso está explicado, aunque en esta conferencia, Una pues, forma somera. ¿Perdón? En una forma somera, porque claro, la depresión... Claro, es un resumen, solamente es un resumen que se hace para que se sepa cuál es la regencia que tienen los signos sobre las partes del cuerpo y las enfermedades posibles que puede generar el signo. El signo en sí mismo no genera ninguna enfermedad, tiene que tener Claro. la congruencia, o sea, la asistencia de los aspectos planetarios y demás, porque el signo por sí solo no produce nada, lo que tiene es una regencia. Al producirse, digamos, un aspecto negativo, un aspecto tirante dentro de esos signos, pues entonces va a desatar ese tipo de enfermedades que tiene como regencia el signo en sí mismo, ¿no? Esa es la parte. Pero sí se trata la enfermedad mental en Géminis y en Sagitario, que es el opuesto, nervioso, ¿no? Los problemas nerviosos, problemas que se atribuyen a los nervios o enfermedades psíquicas que son de esa naturaleza, ¿no? Pertenecen a esos signos y a los planetas que mencioné, Mercurio, Neptuno, la Luna también. Bueno, la Luna influye mucho sobre la mente, ¿no? Muchas gracias. Por nada, José, por nada. A ti. Carlos, hay varias cosas. En general, el estudiante de ocultismo tiene que tener tendencia a mantener el silencio. O sea, la palabra es una energía creadora y lo explica Mengele en muchas ocasiones. El hablar por gusto, hablar sin un objetivo claro, pues eso dilapida la energía creadora que es la palabra. Recuerden que la laringe y el cerebro se crearon con la mitad de la fuerza creadora que ascendió al hacerse la división de los sexos. La laringe es parte de la fuerza creadora y algún día más adelante, en el periodo próximo, pues entonces, digo, en los periodos próximos, pues entonces la palabra creará solo de decirse, porque es energía sexual creadora. Entonces, el silencio debe ser parte de la rutina del estudiante de ocultismo. En este caso, bueno, nosotros somos estudiantes Rosacruces y como tales, pues debemos de aplicar esta máxima que en general todas las escuelas ocultistas mantienen como precepto, ¿no? Que es el silencio. En este caso, ya en música, pues hay músicas que sí pueden, digamos, direccionarte hacia un estado meditativo, un estado de reflexión, un estado que te pueda hacer conseguir, vamos a decir, la ataraxia de alguna manera, ¿no? O sea, que te ayuden en ese sentido. Las tonalidades menores no son constructivas, pero sí son sedativas. Por ejemplo, personas que tengan mucha alteración, que tengan un estado de estrés muy grande, que tengan algún tipo de motivos nerviosos y demás, las músicas en tonalidades menores lo sedan porque es exactamente lo contrario a lo que están padeciendo en ese momento, ¿no? Al estatus que están teniendo de nervioso, de intensidad nerviosa en ese momento. Las tonalidades menores, como la que puse de la sonata del claro de luna de Beethoven, que es una pieza que comienza muy triste, muy desgarradoramente. En el caso de una persona que está muy alterada, que está en un estado de alteración muy grande, uno le pone esa música y lo puede sedar. Ahora, una persona que está normal, en estado normal, una música de esa lo puede poner triste. Y una persona que está deprimida lo puede conducir al suicidio porque todavía lo lleva a una tristeza más profunda todavía, ¿no? O sea, que la tonalidad menor en la naturaleza no existe.
existen las tonalidades mayores, o sea, los pájaros, el susurro del aire, las cosas, pues son en tonalidades mayores, aunque no están necesariamente vinculadas a una escala musical como la conocemos nosotros aquí en el mundo, ¿no? O sea, ellos no siguen patrones melódicos y musicales de manera estricta, donde hagan los intervalos para uno decir, está cantando en re bemol, está cantando el pajarito que está cantando en do mayor. En algún momento se puede determinar por alguna secuencia de notas que haga, digamos, inconscientemente, porque el animalito no tiene ese concepto, ¿no? Pero en general, en la naturaleza, la tonalidad menor no existe. La tonalidad menor es una creación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre padece de sentimientos y angustias y situaciones, y eso ha ido pues creciendo dentro de lo que es la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces la tonalidad menor de alguna manera tiene un uso, en definitiva tiene un uso, y un uso bueno y apropiado. Depende de cuál sea la circunstancia. En este caso, para la meditación, hay músicas en melodías y obras en mayor, que están en mayor, que sí producen serenidad, producen ese tipo de estado de ataraxia que se busca. Sobre todo el estudiante ocultista debe de lograr ese estado de ataraxia, tanto el que hablaba Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, que eran los grandes pilares del estoicismo. Bueno, y el creador del estoicismo, Zenón de Sitio también. Ellos hablaban mucho de la ataraxia, que era ese estado de serenidad interna que debe tener la persona que está ya en el camino de la elevación espiritual. Es algo muy difícil de lograr, pero con esfuerzo y teniéndolo en cuenta, por lo menos teniéndolo presente, de que quiere hacerlo, en algún momento puede llegar, aunque sea temporalmente, a lograrlo. Y con la ayuda de ciertas músicas, de ciertas melodías, pues sí, también puede ayudar a que eso se exacerbe de alguna manera y contribuir a que se logre en una medida mayor o más rápido. Por nada, Carlos, por nada. Tenemos unos amigos de Colombia aquí, que bueno, bienvenidos a la conferencia, amigos que conocemos de allá del Servicio de Curación de Colombia, están con nosotros aquí. ¿Puedo hacer una segunda pregunta, por favor? Adelante, José, claro que sí. Sí, bueno, evidentemente que la música clásica es nace precisamente diría yo, de la parte fundamental del espíritu, ¿verdad? En Occidente, pues, básicamente se asocia más obviamente a la formación cultural y a la expresión emocional, y además se utiliza como terapia psicológica y psicológica actualmente en muchos aspectos. Se me ocurre, ¿qué pasaría con esta música del budismo e hinduismo, que usan música con fines rituales y espirituales, ¿no? Hablemos de los mantras, los cuentos y toda esa música que es un poco ajena a nosotros, pero sin embargo es también milenaria. Es decir, su elemento común es una medicina evidentemente espiritual, que busca justamente no solo curar síntomas, sino despertar, dicen ellos, la liberación interior, lo cual está muy bien, porque es liberación, ¿no? ¿Qué opinas tú respecto a esta alternativa de los otros mundos, ¿no? Sí, José, sí, eso está en dependencia. Es que como de la misma manera que los ángeles han dado las religiones para cada raza y para cada grupo humano de acuerdo con sus necesidades, la música también ha sido parte de eso, no queda exenta de esa división específica para las necesidades de cada grupo gigante humano, ¿no? En este caso, la música de esos digamos, grupos que hacen los mantras, ya sea en el hinduismo, en el brahmanismo, en el budismo, que ellos usan un tipo de música específico. En este caso, casi todas las músicas que son orientales son pentáfonas.
O sea, la música pentáfona es la música que contiene la escala 5 notas, no es una escala de 7 notas como la escala occidental que tenemos nosotros, ¿no? Que provienen de los modos griegos. Los modos griegos son 7. De uno de ellos, pues empieza lo que serían las escalas que nosotros conocemos, la escala de do y demás, pero los otros modos también se usan hoy en día en la música actual. Son los modos griegos que le llaman, que son 7 también. El número 7 se mantiene muy presente en todas las cosas de la música y asimismo en las cosas esotéricas, ¿no? Es el número de los misterios. Entonces, en el caso de estos grupos humanos, como digamos, los asiáticos, los hindúes, los árabes también, pues ellos tienen una música, en el caso de los hindúes es un poquito más redondeada, más compleja, tienen más complejidad, pero en el caso de los árabes y los asiáticos, los chinos, todos los mongoles, ellos tienen música pentáfona, sus escalas son de 5 notas nada más, lo cual tiene cierto límite, es limitada en cuanto a la producción de sonido, a las armonías y a las secuencias que pueden hacer, pero para ello es suficiente en el momento de que las usen para despertar ciertos centros y para hacer sus rituales y para hacer su religión, ¿no? O sea, que son convenientemente puestas para que tengan una sincronización con los rituales y las religiones que ellos profesan, están dedicadas a ellos. Y hoy en día toda esa zona pues ya están muy permeadas por la música occidental, incluso existen en Asia, en China, en Japón, en Corea, una cantidad de virtuosos de los instrumentos occidentales que no tiene nombre eso. Hay unos guitarristas y unos violinistas y unos cantantes de ópera que extraordinarios, nunca se habían visto. O sea, ya la cultura occidental junto con el cristianismo, porque no sé si ustedes sabían que en China hay 50 millones de cristianos, una bobería, 50 millones, la población de Francia entera está en China metida y son cristianos. Entonces ya el cristianismo se va amalgamando, como dijo Max Handel en una ocasión, se va amalgamando hacia el oriente, va golpeándose sobre esas costas y al final vuelve a dar la vuelta, pero ya siempre en una escala de la espiral más alta hasta que regrese de nuevo a Occidente más glorificado y más exaltado, porque al final el cristianismo va a ser la religión del mundo, es la religión más avanzada y como siendo la religión más avanzada, pues va a ser abrazada por toda la humanidad en última instancia. Pero por lo pronto todavía quedan esos remanentes de esas culturas y esos grupos humanos que sí necesitan esas músicas, en este caso la pentáfona. Algún día voy a hablar de las escalas pentáfonas y de la música pentáfona. Es muy bonita, es muy sui generis, es muy particular y tiene también, como todo, muchas variantes y mucha belleza, tiene mucha belleza, pero es muy diferente a la música occidental. Pero para ellos es la suficiente, es la necesaria y es la que es más congruente con sus necesidades y con sus aspiraciones en el caso del tipo de cuerpos que ellos generan, los tipos de vehículos, el estado vibratorio de sus vehículos, pues asimila mejor este tipo de música que la música occidental, por lo pronto, aunque ya eso está tornándose muy diferentemente en los tiempos actuales. Paz, perdón, Alberto, dame contestarle a Paz que tiene. Sí, Paz, claro que sería muy beneficioso para un psiquiatra y para un médico, para cualquier médico, el conocer el horóscopo de sus pacientes. Yo me gustaría ver el día en que en la consulta del paciente, cuando llega, que le hacen tantas preguntas, le preguntaran fecha de nacimiento, hora y lugar, y le hicieran un horóscopo antes de entrar a la consulta. Eso sería fabuloso. Que hubiera un astrólogo, ya que decimos, bueno, no sé si el médico tendrá tiempo para todas esas cosas, pero que haya un astrólogo delante que le haga el horóscopo inmediato al paciente y le dé un resumen muy sucinto al doctor, le dice, este paciente tiene estos puntos y estos puntos débiles, y ahí se lo dejo. Sería excelente, excelente, porque no solo irían más derecho al diagnóstico, irían con más certeza al diagnóstico sin tener que hacer quizás tantas pruebas dolorosas o tantas
desviaciones o desvaríos dentro de la misma amalgama de cosas y miríades de diagnósticos que hay dentro de la medicina, que muchas veces los confunde y muchas veces pues pecan de no haber dado justo en el diagnóstico correcto y tienen que hacer pues otras variantes, otras cosas y con esto demorar un poco el sufrimiento del paciente, ¿no? En el horóscopo sería muchísimo más certero si ya se ven los puntos débiles y se empieza, pues digamos, a atacar la enfermedad desde esa óptica, ¿no? Pues sí, definitivamente sería muy beneficioso. Ojalá podamos ver eso pronto, lo antes posible. Adelante, Alberto. Gracias. Un avisito nada más que Armando, le quería decir que esta conferencia voy a tratar en lo posible, de una vez que se grabe, dejarla en el WhatsApp internacional, para que todo el mundo, tal como decía López Puyol, puedan repasarla nuevamente. Eso era Claro, todo. claro. Gracias, Armando. Sí, ahora mismo voy a subir al chat lo que les prometí de el esquema. Déjenme ver cómo puedo cerrar esto que... ok. A ver, ¿dónde tengo aquí? Vamos a poner aquí en el chat, voy a subir la tabla que les prometí. Ok. Aquí va una, esta es la tabla, la pueden bajar. Y aquí van las tonalidades que están por signo de las obras, las tonalidades. No sé si este PDF me va a funcionar, pero lo voy a poner de todas maneras. No sé si se les abrirá a ustedes, porque yo creo que estaba medio malo aquí, parece que sí, pero bueno, ahí lo tienen, las tonalidades de las obras que escogí por cada signo, lo tienen en Word y en PDF, y la tabla de las tonalidades y los puntos que rigen. Una tablita muy sencillita, pero que le da inmediatamente una guía para poder determinar el signo y la regencia del signo con la tonalidad correspondiente. Ahí tienen la promesa cumplida. Armando, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí, Lili, adelante. Mira, y a mí siempre, a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la música de Beethoven. Y siempre me sorprendió él, que quedó sordo en muy joven. Y cómo él logró hacer esas tremendas obras musicales. Sí, Me da la sí. impresión a mí de que él tenía algo que ver con los planos superiores. Pero Bueno, también sí, como toda la música es vibración, sí. sonido, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Sí, bueno, hay algo muy interesante. Todos estos grandes compositores, si hablamos de Beethoven, Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Händel, todos los grandes compositores de alguna manera tienen un sensor, vamos a llamarle así, un Yo sensor creo, sí. que puede conectarse con el mundo del pensamiento concreto donde viene la música. Y de esa forma, aunque sea de manera inconsciente, puede ser que ellos la sientan de manera inconsciente y no saben que están trayendo, están conectados con ese mundo específicamente. Ahí pues tienen acceso a melodías e ideas musicales que luego transforman en estas obras maestras que nosotros conocemos. Beethoven decía que él tenía tantas melodías en su cabeza que lo atormentaban. O sea, él le venían solo las melodías, le venían solo los temas musicales, y eran tantos, él andaba con una libreta de notas siempre consigo, ¿no? Y anotaba los temas musicales y anotaba las ideas que se le ocurrían, pero que eran tantos que lo atormentaban, y él lo decía. El caso de Beethoven de quedarse sordo, lo que hizo en el caso de él, que es un compositor de una estatura inmensa, ¿no? Él puede oír la música en su cabeza. O sea, nosotros si estamos en silencio y recordamos una melodía, la podemos recordar en nuestra cabeza.
O sea, nosotros podemos cantar la melodía o recordar esa música cualquiera en nuestra cabeza sin necesidad de abrir la boca. Bueno, así también lo hacía él, lo que lo escribía y lo producía entonces en los sonidos de la orquesta. Lo que le impedía a él en la sordera era poder ejecutar o poder dirigir la orquesta porque no oía los sonidos que le venían de la orquesta, ¿no? Pero para componer no era un impedimento la sordera, porque él oía la melodía en la cabeza y como gran compositor que era y dominio inmenso que tenía de toda la escritura musical y toda la armonía, pues entonces lo podía escribir con facilidad. Beethoven hacía las composiciones pues bien rápido, o sea, tenía una facilidad tremenda para eso. Lo que pasa era que no podía oír la ejecución. Por eso él muchas veces para poder oír lo que estaba tocando pegaba el oído y por el hueso quizás de la cabeza pegaba el oído al piano y por el hueso podía escuchar alguito de lo que tocaba. Pero ya él tuvo que dejar de tocar por la sordera total y ya después dirigiendo la orquesta pues no oía los instrumentos, a pesar de que suenan tan alto ya no los oía hasta el punto de que en la anécdota que se cuenta que él dirigió la 9ª sinfonía, el estreno de la 9ª sinfonía y el público estaba de pie aplaudiéndole y él no lo oía. Estaba de pie, había terminado la sinfonía, estaba de pie y no lo oía. Para poderla dirigir tuvo que poner una persona dentro de la orquesta, un poco más bajo, escondido así, le decía por dónde iba el tiempo, ¿no? Porque lo que no podía era llevar el tiempo, no lo oía. Y entonces él iba dirigiendo la orquesta basado en lo que le decía esa persona y parecía que era totalmente, él estaba en control de lo que estaba dirigiendo, ¿no? Y una vez terminado, la 9ª sinfonía fue un éxito rotundo de la primera vez del estreno. Y entonces, sí, fue un éxito rotundo y entonces el público se puso de pie histérico, aplaudiéndolo de una manera increíble y él no lo oía, tuvieron que virarlo para que saludara al público, pues no lo podía oír. Así fue ya lo último de Beethoven. Pero Sí, sí, la música de Beethoven es, no sé, a mí me llega no sé a dónde, pero me hace sí, sentir, pero tremenda, sí. Él es el tremenda iniciador, emoción. Sí, él es igual que el iniciador, el paso de transición entre el clasicismo y el romanticismo. Él es el que inicia el romanticismo en la música, con la sinfonía número 3. La sinfonía número 3 ya es medio romántica y todavía quedan restos del clasicismo, pero sí, él fue el iniciador del romanticismo. Por eso su música es tan emocional, tan vibrante. gracias Armando, gracias. Por nada, Lili, por Fue nada. fantástico. Esta conferencia me llenó. Gracias, qué bueno. Alberto, cerramos y Sí, continuamos. sí, Armando, Ok. correcto. Déjame compartir un segundito pantalla para poner la oración del estudiante. Ahora, ¿algún caballero? Yo puedo hacerlo. Adelante, por favor. Audaz, que es Plegaria la para el plegaria. estudiante Rosa Cruz. Oh, Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tu ojo, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Armando. Hermosa sí. conferencia.